Señoras y señores, bienvenidos a Corrillos, el espacio para el análisis de los temas de actualidad. Soy Juvenal Bolívar y me complace acompañarles en sus hogares desde Bucaramanga. Hoy en Corrillos revisaremos cómo avanza en materia de gobernabilidad la ciudad de Barrancabermeja, que hoy está sumida en grandes problemas políticos, económicos y sociales. Los líos jurídicos en los que está involucrado su alcalde, que tiene postrado al puerto petrolero, lugar donde se producen las más importantes regalías por producción de petróleo. La pobreza ha tocado a todos en esa localidad. Esa situación ha llevado a la polarización de la opinión pública, evidenciada en su clase dirigente, en los comentarios que se ven por redes sociales. Barrancabermeja está desbaratada y urgen soluciones. Por eso, en este programa vamos a hablar con dos jóvenes dirigentes políticos de la ciudad, Alfonso El Hash y Pablo Arteaga, quienes han venido promoviendo acciones encaminadas a brindar soluciones, ambos con potenciales aspiraciones a la alcaldía de esa ciudad. Ustedes pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube, y en nuestro portal web www.corrillos.com.co se pueden informar del acontecer político regional. Les recuerdo que hoy en Corrillos vamos a revisar cómo avanza en materia de gobernabilidad la ciudad de Barrancabermeja, que hoy está sumida en grandes problemas políticos, económicos y sociales. Los líos jurídicos en los que está involucrado su alcalde, que tienen postrado al puerto petrolero, lugar donde se producen las más importantes regalías por producción de petróleo. Barrancabermeja es la segunda ciudad de Santander. Su nivel de importancia es alta, toda vez en ella se producen y se refina la mayor parte del crudo que se da en el país. A partir de esa economía se han obtenido por años grandes regalías, pero no se han visto reflejadas en su desarrollo. Su quehacer político también es preocupante. El alcalde en propiedad, Darío Echeverri, está en casa por cárcel debido a dos procesos judiciales en su contra, lo que ha impedido que el plan de desarrollo propuesto por él poco avance haya tenido. La falta de una estrategia clara para solucionar los graves problemas sociales en la ciudad tienen en jaque al gobierno local. Incluso los últimos mandatarios locales han sido sordos al clamor popular. Los últimos 6 alcaldes han tenido líos con la justicia, varios de ellos fueron condenados y otros aún están siendo procesados. La gobernabilidad conjugada con factores económicos tiene en recesión a la ciudad. Hoy no hay posibilidades de empleo en la industria petrolera. La no modernización de la refinería, proyecto ambicioso, no se cumplió, generando frustración entre la población. Además, cuenta con problemas ambientales acarreados por la misma Ecopetrol y la falta de real tratamiento de las basuras. Hoy la situación de Barrancabermeja es lamentable y de aquella ciudad pujante poco queda. De ahí que la próxima contienda electoral se convierta en la oportunidad para que la ciudad salga del atraso. Esta situación ha llevado a la polarización de la opinión pública evidenciada en su clase dirigente, en los comentarios que se ven por redes sociales. Barrancabermeja está desbaratada y urgen soluciones. Por eso, en este programa vamos a hablar con dos jóvenes dirigentes políticos de la ciudad, Alfonso El Hash y Pablo Arteaga, quienes han venido proponiendo acciones encaminadas a brindar soluciones. Ambos son potenciales aspirantes a la alcaldía de esa ciudad. Inicio con usted, Alfonso El Hash. Bienvenido a Corrillos. Cuénteme, ¿cómo anda mi tierrita? Muy bien, Juvenal, muchísimas gracias. Su tierrita está con ganas de salir adelante, llena de oportunidades, con un calor delicioso, con unas ganas de trabajar, de sortear los tiempos que han sido difíciles en los últimos años a raíz de la crisis gubernamental, de los temas del petróleo. Pero eso mismo nos ha puesto a hacer nuevas consideraciones. Entonces yo creo que si me preguntas cómo estamos con ganas de salir adelante. ¿Cómo han afrontado ustedes allá la gobernabilidad que se vive producto de no tener alcalde en propiedad? Pues es difícil, digamos que nos etiqueten con temas negativos siempre va a ser un problema. Creo yo que tiene que ver un poco con lo mal que se ha hecho, las actuaciones administrativas o lo sufrido que hemos sido de la violencia, pero también tiene que ver con la inactividad de nosotros en algunas otras áreas en las que hemos podido mostrar la mejor cara. Por eso no solamente podemos quejarnos de los malos, sino tenemos que ser
y tomar acciones en lo bueno. ¿Y qué es en lo bueno? En el tema de turismo, en el tema de la agricultura, en temas que tienen que ver con el río Magdalena, y todo eso son noticias positivas, son noticias que generan una marca de ciudad resplandeciente, que involucran que muchas personas conozcan qué es Barrancabermeja y que vengan hasta aquí y entiendan el potencial que nosotros tenemos. Entonces, por supuesto, rechazamos la corrupción, rechazamos las dificultades que trae incluso la industria petrolera en la parte ambiental y que ha sido negativo, pero por otro lado también los ciudadanos no nos podemos quedar en la quejadera, tenemos es que decir, venga, esta ciudad vamos a tomar las riendas y vamos a actuar. Por eso creo en un sector privado activo, creo en las relaciones público-privadas, creo en que las universidades tienen que tomar el mando y planear el camino de Barrancabermeja y hacia dónde vamos a ir nosotros. Entonces me parece que es un tema de dos instancias, Juvenal. Pensábamos que con un veterano de la política como Darío Echeverri las cosas iban a mejorar. ¿Hay frustración? Demasiada frustración porque las últimas decisiones judiciales han sido contundentes y a pesar que existe una presunción de inocencia y hay que respetarla, ya hoy tenemos decisiones de segunda instancia que dan mayor claridad y mayor nivel a lo que está sucediendo con los procesos que involucran directamente al alcalde de la ciudad. En esto de las próximas elecciones, muchos piensan que usted será el candidato de Darío Echeverri. ¿Por qué la opinión pública piensa eso? Pues porque la política se convierte en politiquería y porque lo más fácil en este mundo político que desafortunadamente vivimos en Barrancabermeja es crear historias alrededor de las personas. A mí me han dicho que tengo diferentes inclinaciones sexuales, que he pertenecido a grupos armados, que no me interesa la ciudad. Y vemos con el paso de los años que distintas personas se han alejado, personas buenas se alejan de la política porque es un mundo que se ha vuelto cochino, porque es un mundo donde impera hoy la desinformación sobre los debates, donde impera el agravio sobre el respeto a las personas. Yo lo que le puedo decir a usted es que creo en temas propositivos y me parece que el camino largo es el que me gusta, el camino de la construcción, el camino del hacer. Y en eso he sido respetuoso con este y con los demás gobiernos en términos de dejar que ellos hagan su trabajo y que uno pueda proponer escenarios de concertación y escenarios de crecimiento. Hoy, frente a decisiones judiciales, tenemos que ser absolutamente claros. El que la hace, la paga en Barrancabermeja y quien tenga que cumplirle a la justicia debe hacerlo porque hizo las cosas mal. Las veces que lo hemos visto participando en política, lo ha hecho en la orilla izquierda. ¿Usted se cree un hombre de izquierda? Filosóficamente considero que la existencia del Estado solamente se puede sustentar en la resolución de los problemas de la calidad de vida de las personas. Eso básicamente es un pensamiento liberal de hace 2 siglos, es un pensamiento que tiene que ver con la misma concepción de lo que implica para mí la política. Y muchas de esas ideas están muy cerca de lo que llamamos el centro izquierda. Pero también tengo claro, y como exfiscal le puedo decir, que creo en la autoridad, que creo en el trabajo que hacen los comerciantes y los empresarios. De hecho, hago parte de ese escenario en mi ciudad. Entonces me parece, primero, que al día de hoy es casi perdido un debate de izquierda y de derecha. Gracias, doctor El Hash. Pablo Arteaga, bienvenido a Corrillos. Usted ha venido recorriendo los barrios de la ciudad, hablando con la gente. ¿Con qué se ha encontrado en ese recorrido? Sinceramente hay mucha desesperanza porque pues ha sido una población que ha sido engañada, no una sino muchas veces, ha sido maltratada, ha sido arrinconada y hoy se viven las consecuencias de eso. Hoy vemos en la ciudad una ciudad descompuesta a nivel familiar, una ciudad descompuesta a nivel social, al nivel de consumo de alucinógenos por parte de adolescentes y de jóvenes. Hoy vemos un nivel de criminalidad en aumento. Hoy vemos, o durante este gobierno hemos visto mucho el tema del aumento de los índices de suicidio, sobre todo en el 2016, 2017. La recesión que vive la ciudad pues también ha abundado
y ha ayudado a que estos flagelos sociales aumenten. Sin embargo, la gente en Barranca Bermeja aún tiene esperanza en la ciudad, aún piensa que podemos llegar a tener un mandatario con sentido de pertenencia, un mandatario con criterio, un mandatario que realmente represente los intereses de la ciudad y no los intereses de unos contratistas o una clase política corrupta, una clase política desmembrada, descompuesta. Así que hoy Barranca está más que nunca a la expectativa de todas las propuestas que se puedan llegar a presentar para la próxima candidatura a la alcaldía de Barranca del 2019. Muchos pintan un panorama sombrío en materia política. ¿Es cierto? ¿La cosa es tan grave como la hacen ver? Pues realmente sí, porque los que tienen el poder, que para nadie es un secreto quiénes son, no quieren o no aspiran a soltar ese poder. Esas personas provienen de la clase política humanguesa, esos contratistas provienen de la clase política humanguesa también, y son personas que por alguna razón fueron desplazados de la capital del departamento y hoy encuentran en Barranca Bermeja ese nicho para poder rescatar o poder colocar en funcionamiento esas grandes maquinarias. Denuncias han habido muchas, Juvenal. Ahí podemos ver a nivel de la ciudad denuncias con respecto al transporte escolar, con respecto a la emergencia manifiesta, que fue en el 2016, vemos el tema de los niños fantasmas, vemos el tema de los abuelos fantasmas, vemos el tema de algunas aprobaciones de recursos de regalías de manera irregular, vemos que en vez de invertir en la ciudad, invierten en beneficio de unas compañías que tienen concesiones en Barranca. Bueno, en fin, una cantidad de cosas que uno dice, ¿a dónde está realmente el sentido social de la alcaldía hacia Barranca Bermeja? Hoy, ¿cómo es la situación jurídica del alcalde en propiedad Darío Echeverry? ¿Quién gobierna en Barranca Bermeja? Bueno, la situación del señor Darío Echeverry es que está privado de su libertad, tiene una imputación por parte de la Fiscalía, concierto para delinquir, que básicamente es, a él lo imputan de ser el jefe de una banda criminal que atentó contra la sociedad en el proceso de revocatoria de mandato, en un proceso democrático. Según la Fiscalía y las pruebas que tiene la Fiscalía demuestran que el hombre orquestó todo un concierto ahí de delincuentes tratando de intimidar a la población para que no saliera a votar. Adicionalmente a eso tiene otra medida de aseguramiento por el tema de los niños fantasmas y han tratado de dilatar, pienso yo, han usado todas las artimañas jurídicas para dilatar el proceso que hoy aún no ha llegado a su fin. Pienso que la justicia tarda, pero llega, las pruebas son contundentes, la Fiscalía ha hecho un trabajo impecable y ya llegará el momento para que la ciudad se entere cómo está realmente la cosa con el señor Darío. Pero no es la primera vez que la ciudad se ve en esta situación. Los últimos 6 alcaldes se han visto judicialmente afectados. ¿Por qué sucede esto? Bueno, desafortunadamente la ciudad ha estado huérfana de ese liderazgo, de esa fuerza política. La ciudad ha tenido la esperanza en algunas personas y esas personas la han defraudado, y básicamente la han defraudado porque cuando se han presentado al proceso político o a su candidatura han presentado unos programas de gobiernos prestados. ¿Qué significa? Que cuando llegan a ser candidatos llegan con una propuesta a la ciudad, pero una propuesta que no es propia, una propuesta que algún grupo se lo entrega, ¿sí? Y cuando llegan al mandato sacan su propia agenda o sacan sus propios intereses, y ahí es donde empieza el conflicto. Una cosa es lo que le prometen a la gente, una cosa es lo que le muestran a la gente, y en el momento de la ejecución administrativa pues empiezan a sacar o a aflorar sus verdaderos intereses. Y lo otro que ha afectado también es el tema de que eso ha llevado a que Barranca Bermeja la vean como una prostituta electoral. En Barranca Bermeja fácilmente en la última contienda Cámara y Senado
vemos que aproximadamente más de 85 candidatos tuvieron votos en Barranca, pero de esos 85 ninguno representa los intereses de Barranca. Hoy, por ejemplo, patinan en el Congreso de la República el tema del distrito, Barranca como distrito, pero resulta que la propuesta inicial que la hace el senador Robledo y el senador Galán, dentro de esa propuesta hablaban de distrito petroquímico. Resulta que actualmente la iniciativa de ley que presentan otros senadores, entre ellos Richard Aguilar y Horacio José, ya el distrito petroquímico ya no es representativo, ya no está dentro de la propuesta, y resulta que el 70% de la economía en Barranca Bermeja se enfoca en torno a la petroquímica. Entonces, si el enfoque principal de la economía de la ciudad no está dentro de la propuesta o en la iniciativa de ley, entonces, ¿qué intereses hay de por medio? Hombre, qué bueno que Barranca sea distrito, claro, pero asumamos qué tipo de distrito va a ser y las injerencias que llevaría a el ser distrito petroquímico, turístico o portuario. Entonces, esas son cosas que se tienen que analizar con mucho cuidado, porque desafortunadamente en Colombia hay la costumbre de meternos micos en las leyes y después nos toca asumir las consecuencias. Gracias, doctor Arteaga. Ya seguimos dialogando en Corrillos. Ustedes pueden seguir interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube, y en nuestro portal web www.corrillos.com.co se pueden informar del acontecer político regional. Mensajes y ya volvemos a Corrillos. Siempre imaginé estudiar en la mejor universidad. En la UIS encontré eso y mucho más. Recibir formación de calidad y motivación es posible en la UIS. Desde lo público avanzamos en la consolidación de un mejor país. Estudiar en la UIS es garantía de calidad, investigación, desarrollo y competitividad. ¿Y tú, imaginas ser UIS? Imagina ser UIS. Inscripciones pregrado a distancia y virtual hasta el 24 de enero de 2019. Hola santanderianos. En estos primeros meses he trabajado de manera juiciosa, dedicada para cumplir un papel importante como representante a la Cámara, con todo mi compromiso y seriedad. Al día de hoy he firmado 11 proyectos de ley. Abordamos asuntos sociales, económicos, agrarios y de salud. Destaco el proyecto de ley que reforma el Sistema General de Seguridad Social y Salud, una iniciativa que busca imponer nuevas reglas a los operadores para que presten un servicio con calidad y oportunidad. La salud es un derecho fundamental y debemos defenderlo con decisión. El proyecto que crea el Distrito Especial de Barranca Bermeja, con el que esperamos nuevas oportunidades económicas, industriales, turísticas y ambientales para este municipio. Y además, el proyecto del lenguaje claro, con el que espero que todos los ciudadanos colombianos, sin importar su condición económica o nivel educativo, puedan comprender la información pública y el trámite que ofrece el Estado. Soy integrante de la Comisión Tercera de la Cámara. He sido ponente de 3 proyectos de ley, de los cuales me parece importante mencionar la modificación del Sistema General de Participaciones. Esto permite garantizar recursos para los municipios del río Magdalena y para las familias que habitan allí y se dedican a la pesca artesanal. Finalmente, además de representarlos en el Congreso, he tenido la oportunidad de llevar la voz de la mujer santanderiana al Seminario Internacional de Mujeres Parlamentarias en Washington, donde compartimos experiencias con legisladoras de Estados Unidos, Ecuador, Guatemala, Haití e Indonesia. El objetivo de participar en este seminario fue proponer alternativas para el empoderamiento femenino, para el avance de las políticas inclusivas. Próximo año seguiré trabajando con tesón y responsabilidad. El apoyo de todos ustedes es fundamental.
El impuesto de industria y comercio es un impuesto que declaran y cancelan todas aquellas personas que tengan una actividad comercial o industrial. Ahora, a través de www.floridablanca.gov.co podrá generar el formulario para pagos. Ingrese al link Ciudadanos y luego presentación virtual de la declaración tributaria. Podrá encontrar además Reteica y Exógena. Ingresemos como ejemplo a Industria y Comercio. Digite su NID, número de placa y finalmente contraseña. Genere los caracteres para loguearse y luego dé clic en Buscar establecimiento. Con estos datos usted podrá generar su formulario y posterior pago en línea sin moverse de casa. Con estos trámites y servicios en línea, la Alcaldía de Floridablanca se conecta y alimenta el ecosistema digital del municipio. Queridos santanderianos, quiero rendir el balance de la gestión en este año 2018 en la Asamblea del Departamento de Santander. Estuvimos apoyando las diferentes obras con nuestro voto positivo para que se hicieran obras en Floridablanca como el tema del intercambiador de Fátima, el intercambiador de Papiquero Piña. Diferentes obras, específicamente en la provincia de Guarentina, a la cual tengo que agradecerle por ese voto de confianza. Hicimos las plenarias descentralizadas en el municipio de Pinchote para tocar el tema de la hidroeléctrica Piedra del Sol. Hicimos la plenaria descentralizada en el municipio de Charalá, porque las comunidades, los alcaldes y los diferentes líderes estaban solicitando que no se dejara esta obra inconclusa. En el municipio de San Gil, el sector industrial, el sector comercio, los diferentes líderes, junto con el alcalde, el doctor Ariel Rojas, pidieron que se llevara a la asamblea para debatir el tema de la seguridad, el tema del turismo, el tema del emprendimiento en este municipio, y cumplimos con ese compromiso a la comunidad de nuestro municipio de San Gil. A solicitud de las comunidades de Oiva, del Socorro, de la provincia comunera, estuvimos haciéndoles el acompañamiento a las diferentes obras que el gobierno departamental presentó, el tema de la UIS, el tema del Hospital del Socorro, el tema del terminal en Oiva, del acueducto en la vereda Nuestra Señora de Fátima, y en el municipio de San Gil estuvimos haciéndole control a los secretarios del despacho del departamento de Santander. De igual forma, con recursos que quedaron contemplados en el Plan de Desarrollo Santander No Une 2016-2019, se dejaron para descontaminación del río Ponce, de la quebrada Curití, la construcción de la Petar en Mogotes, en el mismo municipio de Curití. Estas son obras que hemos venido apoyando a iniciativa de nuestro equipo de trabajo y de Jesús Villar. Presentamos el proyecto de ordenanza, la cual quedó aprobada, que fue institucionalizar el Festival de Música Sacra y Religiosa del municipio de San Gil. De igual forma, fuimos ponentes del proyecto de ordenanza donde se buscaba la protección de los animales. Hemos también presentado a la Asamblea del Departamento de Santander del proyecto de ordenanza que da los lineamientos a la política pública en control de las drogas en Santander. Agradecerles ese voto de confianza que me dieron para llegar a la Asamblea a representarlos. Por fin la provincia ha tenido un líder, un representante en la Duma departamental que se ha interesado por todos los problemas que hay en esta provincia y en el departamento de Santander. Desearles de todo corazón que pasen un feliz fin de año 2018. Dios les bendiga. Siempre imaginé estudiar en la mejor universidad. En la UIS encontré eso y mucho más. Recibir formación de calidad y motivación es posible en la UIS. Desde lo público avanzamos en la consolidación de un mejor país. Estudiar en la UIS es garantía de calidad, investigación, desarrollo y competitividad. ¿Y tú? ¿Imaginas ser UIS? Imagina ser UIS. Inscripciones pregrado a distancia y virtual hasta el 24 de enero de 2019. Gracias por continuar con nosotros. En Corrillos estamos hablando sobre la ingobernabilidad en Barranca Bermeja, situación que ha llevado a la polarización de la opinión pública evidenciada en su clase dirigente, en los comentarios que se ven por redes sociales.
Barranca Bermeja está desbaratada y urgen soluciones. Y con Alfonso El Hash y Pablo Arteaga, potenciales aspirantes a la alcaldía de esa ciudad, estamos analizando este espinoso tema. Ustedes sigan interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube, y en nuestro portal web www.corrillos.com.co se pueden informar del acontecer político regional. Doctor Pablo Arteaga, usted ha expresado en sus columnas de opinión que quienes gobiernan no son los que administran Barranca Bermeja. Quienes toman las decisiones son los de Bucaramanga, unos patronos electorales. ¿Quiénes son ellos? Bueno, si nosotros empezamos a analizar todo el comportamiento de la ciudad y el flujo de personal que ha habido desde la capital del departamento hacia Barranca Bermeja, nos encontramos que muchas de las OPS que hoy se encuentran en el municipio son línea directa con algunos políticos de aquí del departamento, ¿sí? Para los barranqueños no es ningún secreto que, por ejemplo, el señor Mario Camacho tiene intereses fuertes en Barranca Bermeja y unos vínculos con contratistas que hoy ejecutan obras en la ciudad, que hoy ejecutan negocios en la ciudad. El Jaime Durán Barrera, el señor Pote Gómez, por ejemplo, está el contratista Serrano, que también ha estado trabajando en la ciudad, y que muchos de los funcionarios de esta administración tiene un vínculo directo con ellos. Cuando yo hablo de la señora, por lo menos la señora Lobo, es cierto. O sea, la señora Lobo es la que de una u otra manera manda en el municipio y manda por encima del alcalde, porque es algo que percibimos, así lo percibimos los barranqueños. O sea, yo no le estoy diciendo mentira a la opinión pública, le estoy contando lo que está sucediendo en la ciudad, y es preocupante porque hoy el nivel de desempleo en Barranca Bermeja es muy alto. Hoy la situación de la ciudad como tal es crítica, es fuerte, es difícil, ¿sí? Hay una recesión en la ciudad, pero es muy berraco que en Barranca Bermeja aspiremos a que haya una dinámica económica interna cuando la fuga de capitales se ve mes tras mes, semana tras semana. Si vemos, los viernes son flujos de carros y de personas saliendo de la ciudad, personas que no son de la ciudad y que no invierten un solo centavo en Barranca Bermeja. Entonces, ¿cómo queremos que la economía se mueva si hay un desabastecimiento económico interno? Porque esos dineros que se ganan las personas que trabajan en Barranca, pues no se quedan en Barranca, se están yendo de Barranca Bermeja, y se están yendo porque obviamente tienen que volver a sus lugares de destino. Entonces, eso ha generado eso, Juvenal, y lo de los contratistas hoy se mueven, se siguen moviendo en la ciudad y están apostándole a no perder el poder. El tema de la PETAR se ha mencionado, se habla de un sobrecosto de 65.000 millones de pesos. El tema de Rediva, el tema de la contaminación del agua, es cierto, los estudios lo arrojan, los estudios lo están diciendo. O sea, no es que Pablo Arteaga o es que un grupo de personas resentidas, como dice este gobierno, estemos en contra de que se pueda desarrollar sanamente una administración. No, es sencillamente que nos estamos dando cuenta y ya abrimos los ojos y ya no tragamos enteros. Y nos dimos cuenta que efectivamente hay una serie de irregularidades que están afectando no solamente con la parte económica, sino con la vida y el sano desarrollo de los pobladores o los habitantes de Barranca Bermeja. ¿Cómo ha sido la actitud del gobernador Didier Tavera? ¿Le ha servido a Barranca Bermeja tener un gobernador como él? Pues realmente yo creo que el señor Didier Tavera, con todo el respeto que él se merece, hace parte de este grupo de personas que no muestran un mínimo respeto, un mínimo cariño, un mínimo sentido de solidaridad con Barranca Bermeja, ¿sí? Vemos que el señor Didier Tavera, las veces que se acerca a la ciudad, no es como si no fuese. O sea, el sentido de gobernante de departamento nos demuestra de que Barranca Bermeja para él no hace parte de este departamento. Sin embargo, cuando hablamos de tema de regalías, cuando hablamos de tema de aporte económico de la región de Barranca Bermeja hacia el departamento y hacia la nación, ahí Barranca sí es importante, pero cuando
necesitamos esa mano amiga, esa mano que nos acompaña a salir adelante, que nos acompañe y nos brinde ese respaldo, no lo tenemos. Sí, de por sí pues él también hace parte del Partido Liberal y también tiene pues unos lazos muy fuertes con el señor Horacio Serpa y con toda la clase dirigente del Partido Liberal en el departamento. Si vemos el tema de la situación que se presentó en la Lizama con el pozo 158, pues vemos un total desarraigo por parte del departamento, y si vemos la tragedia que sucedió con los deslizamientos de tierra, igual hacen una presencia, pero es más como por la foto, es más como por decir que estuvieron, pero acciones concretas no se ven en Barranca Bermeja por parte del gobierno departamental. El otro tema grave y que nos preocupa a quienes somos de Barranca Bermeja es el corregimiento del centro, que es una bomba social. 100 años de la industria petrolera y esta es una tierra que parece que se quedó en el pasado. Realmente cuando Ecopetrol toma las riendas del negocio de la industria del petróleo, Ecopetrol genera unos impactos sociales bastante interesantes y bastante positivos. Tanto que pues yo fui una de las personas que tuvo esos beneficios por ser hijo de un trabajador de la empresa. Tuve el beneficio del plan ocasional y tuve beneficios que realmente eran muy buenos en esa época. Cuando Ecopetrol empieza a concesionar y empieza a entregar, ya la situación cambia. Cuando le entregan la concesión a la OXI, porque hoy la concesión de la Cira Infantas, que es donde está el corregimiento en centro, le pertenece a la OXI, ya la inversión, la motivación para que estos patrimonios no solamente de Barranca, sino del país, se conserven, se mantengan y los beneficios de responsabilidad social se vean reflejados en las poblaciones, pues realmente quedan casi que nulas. Y vemos que a la OXI realmente no le interesa, o por lo menos es la percepción que tenemos en la ciudad, no le interesa el tema de los impactos sociales y ambientales que hoy vive el corregimiento. Es más, han llegado al punto de generar unos desplazamientos de las personas que llevan más de 20, 30 años habitando ese corregimiento y hoy los están desplazando. Es algo que se está viviendo. Es más, están sellando esas casas antiguas que se construyeron en la época de la Tropical Oil Company, que hacen parte de la historia de la industria del petróleo, que hacen parte de la historia del país, y hoy vemos que sencillamente le echan ladrillo, tapan puertas, tapan ventanas y esperan a que eso se caiga, en vez de pensar de que puede ser un potencial de desarrollo turístico aparte del petroquímico. El tema de la explotación de hidrocarburos en Colombia, a nosotros nos lo han vendido como que es el gran negocio de la vida. Eso es totalmente falso. Y no solamente se lo digo a los barranqueños, se lo digo a los santanderianos y a los colombianos. La industria del petróleo, el negocio de la industria del petróleo no está en la explotación, no está en la exploración. Japón es un país que tiene 30 refinerías y no produce petróleo. Colombia tiene escasamente 4 refinerías, está produciendo petróleo y está generando impactos negativos en Colombia a nivel de flora y fauna. Gracias, Pablo Arteaga. Doctor Alfonso El Haz, ¿de qué se tratan esos encuentros yariguíes que usted viene haciendo y que sin duda serán base de su aspiración política? Excelente. Cuando yo me fui a España a estudiar hace un par de años, me di cuenta y me preguntaban, oiga, ¿y allá por qué hacen las cosas un poco mejor en algunos sectores? Porque han ganado ciudades como Barcelona un altísimo reconocimiento mundial. Y yo les decía, pues vean, los españoles yo veo que duermen más, toman vino y cerveza todos los días, se acuestan tarde, pero hay algo que hace la diferencia en mi concepto, y es que todos los días, a las 10 de la mañana en los hoteles de Barcelona está todo el mundo haciendo acuerdos de ciudad, haciendo acuerdos entre los muchachos que están haciendo aplicaciones de software con lo que se llaman Los Ángeles inversionistas, donde está la gente de la agricultura hablando con empresas de otros países, donde hay ferias durante todo el año de automóviles, de celulares, de diseño gráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Conectarse a la ciudad. Creo yo que una de las grandes debilidades que tenemos en Barranca Bermeja es esa.
Monseñor Camilo siempre hablaba de la ley de la cultura de la conversación. Eso es lo que hemos llevado, la cultura de la conversación, que se generen acciones inmediatas y productos inmediatos. Hicimos un encuentro de gastronomía para organizar el sector, creamos ACODRES, la Asociación de Restaurantes de Barrancabermeja. Hicimos un encuentro piscícola, estamos creando la comercializadora piscícola de la estación, perdón, la comercializadora regional del Magdalena Medio en temas de pescado. Estamos hablando de organizar el tema turismo y estamos ya organizando la Feria Internacional de Turismo de Barrancabermeja para el próximo año. Uno ve en redes sociales a todo el mundo creyéndose aspirante a la alcaldía. ¿Le perdieron el respeto a la dignidad de alcalde de Barrancabermeja? No, yo creo más bien como lo contrario. Yo creo que el desgobierno y la falta de autoridad y todo lo que ha venido pasando hace que muchas personas se sientan en capacidad de hacerlo. Y yo lo celebro, lo aplaudo. Por supuesto que finalmente las personas tienen que hacer una revisión de sus capacidades, de su experiencia, pero lo que aflora es el sentido de pertenencia frente a la ciudad. Y eso mismo pasa con los encuentros yariguíes, cuando llegan 600, 700 personas simplemente con un post de Facebook o con 2 o 3 entrevistas, uno lo que se da cuenta es que la gente quiere hacer, que la gente quiere actuar, que siempre habrán los tóxicos que hablen mal de todos, que siempre habrán los tóxicos que nada les sirve, pero que la inmensa mayoría de la ciudad quiera hacer cosas. Y por supuesto que yo creo que entre esos está un grupo que incluso es pequeño, de 40 personas o 50 que quieran aspirar a la alcaldía, porque yo creo que todo el que quiera Barrancabermeja por dentro quiere ser alcalde o alcaldesa porque quiere hacer cosas por su ciudad. Con eso que ha pasado en la Lizama, con el olvido en que se tiene al corregimiento del centro, con la no modernización de la refinería, ¿Ecopetrol es socio o enemigo? Yo creo que hay que seguirle apuntando a que sea un socio, un aliado de Barrancabermeja. Creo que parte de lo que tenemos que hacer es crear una nueva página con Ecopetrol, tenerla en blanco y decirle: Ecopetrol, esperemos que usted gane mucho, muchísimo, pero que la ciudad también gane, que recuperemos el medio ambiente de la ciudad. Y tenemos que hacer un esfuerzo bien importante, no en el cómo se ejecutan las regalías y los recursos que provienen de empresas internacionales que están alrededor del petróleo, sino el para qué. Y hay una palabra: necesitamos un liderazgo de transformación. No puede haber un solo peso que provenga de las regalías o de las empresas petroleras extranjeras o nacionales que no vayan directamente a hacer transformaciones de tipo social. Es muy crudo, es muy difícil, nos llena de pesar ver que cuando termina una época petrolera, al otro día no encontramos ni los mangos, como sucedió en el corregimiento del centro. Hoy tenemos unos nuevos liderazgos en Ecopetrol que yo he podido ver y que podemos aprovecharlos, pero esos liderazgos hay que decirle: petróleo sí, pero no a cualquier precio, petróleo sí, pero sin acabar el agua de Barrancabermeja, petróleo sí y creciendo, pero con transformación de petroquímica. Esa nueva página es la que tenemos que construir con Ecopetrol, y no lanzándonos amenazas, no incitando a demagogias a la industria petrolera, sino invitándolos amablemente, pero con toda la autoridad y con todo el cariño, de decirles: ustedes van a crecer, pero la ciudad tiene que crecer más. Y esa es la línea en que tenemos que hacer las cosas para saber que ninguna acción que esté en ese sentido puede ser admitida. Este tema de Distrito Especial Petrolero, del que se discute en el Congreso de la República y que lleva más de 20 años, ¿será una nueva frustración esta vez? Bueno, no sabría qué hacer porque no puedo determinar las votaciones del Congreso. Lo que le puedo decir es que es absolutamente justificado. Yo me crié en un escenario con mi papá de ARMA, Acción Regional por el Magdalena Medio, que buscaba la consolidación de Barrancabermeja como cabecera de un nuevo departamento. Esa idea ha ido mutando por el paso del tiempo. El distrito es un buen paso porque permite la celebración de contratos plan, contratos que se hacen con la nación y donde se hacen grandes inversiones de infraestructura. Segundo, permite la decisión sobre terrenos nacionales a los distritos.
Tercero, permite un nivel mayor de exigencia de la reinversión de los recursos departamentales al municipio. Con solamente esos 3 beneficios es importante sacar el distrito adelante. Y tenemos otra serie de acciones que pueden complementarse con ellos. Pero bueno, yo creo que al final todo depende también de los liderazgos que se hagan, porque no ganamos nada con tener un distrito si no hay un liderazgo público transparente y que sea de acción. No ganamos nada con tener un puerto y un río como lo tenemos hoy, si no tenemos unos liderazgos claros que propendan porque tengamos una demanda de comercio tan importante que le permita que se utilice ese puerto y ese río. El actual alcalde de Barranca Bermeja había generado una estrategia llamada Ciudad Global 2050. De ahí, ¿qué se puede aprovechar? Muchos barranqueños fuimos a la asamblea a escuchar a la alcaldía para saber cuál era su propuesta. Ahí estábamos diferentes sectores sociales, políticos, de los medios de comunicación. Las políticas públicas no son solamente documentos, las estrategias no solamente pueden ser documentos, tienen que ser concertados y tienen que convocar a estamentos públicos y privados. De nada ganamos con tener algo bonito en un libro si no hay el liderazgo, no hay la transparencia y no hay la capacidad de convocar a los agentes. Y yo creo que esos programas se murieron en el camino porque simplemente se estamparon como letra en un libro, pero nunca tuvieron la convocatoria, nunca tuvieron la participación ciudadana, nunca tuvieron esa necesidad imperiosa en cualquier política pública en que la implementación sea partícipe activo los miembros de una sociedad. Doctor El Haj, ya seguimos hablando en Corrillos. Ustedes pueden seguir interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube. Y en nuestro portal web www.corrillos.com.co se pueden informar del acontecer político regional. Mensajes y ya volvemos a Corrillos. Siempre imaginé estudiar en la mejor universidad. En la UIS encontré eso y mucho más. Recibir formación de calidad y motivación es posible en la UIS. Desde lo público avanzamos en la consolidación de un mejor país. Estudiar en la UIS es garantía de calidad, investigación, desarrollo y competitividad. ¿Y tú? ¿Imaginas ser UIS? Imagina ser UIS. Inscripciones pregrado a distancia y virtual hasta el 24 de enero de 2019. Wilson Mora. Su llegada al Cabildo bumangués le permitió al Consejo consolidar su labor de control político. Su desempeño ha sido destacado. Gracias a su liderazgo, fue elegido en el 2016 como segundo vicepresidente de la corporación. Se destaca por debatir temas que conoce a fondo, como las finanzas, el transporte, la inversión en infraestructura y la planeación. Su voz siempre es protagonista en los debates de la administración municipal. Se considera un liberal neto. Ha sido codirector del Partido Liberal Municipal en el 2008, departamental en el 2012 y respeta como nadie las disposiciones políticas del partido. Es serio y contundente en sus intervenciones y no teme a enfrentarse a los debates. Ha sido ponente de cerca de 40 proyectos de acuerdo en los años 2016, 2017, 2018. Sobresaliendo en los debates donde se afectan las finanzas del municipio. Ha sido el único concejal al citar un cabildo abierto en 2016 en el Salón de Plenarias, ahondando intereses de la juventud de Bucaramanga. Sus actividades han ido encaminadas al engrandecimiento, progreso y desarrollo de Bucaramanga. Un ejemplo de ello es Wilson Manuel Mora Cadena. Ejemplo de trabajo, constancia y transparencia. Siempre imaginé estudiar en la mejor universidad. En la UIS encontré eso y mucho más. Recibir formación de calidad y motivación es posible en la UIS. Desde lo público avanzamos en la consolidación de un mejor país. Estudiar en la UIS es garantía de calidad, investigación, desarrollo y competitividad. ¿Y tú? ¿Imaginas ser UIS? Imagina ser UIS. Inscripciones pregrado a distancia y virtual hasta el 24 de enero de 2019.
Un saludo fraternal para todos. Quiero hacerles un resumen de mi actividad legislativa y política. He sido autor de 5 proyectos de ley que ya están radicados y en trámite. El primero, la modificación a la ley del Bicentenario, proyecto de ley que buscamos incluir a Santander dentro de la Ruta del Libertador. Segundo, la ley de la batalla de Pienta, reconocerle a Charará esa importante batalla para el municipio y que sirvió para la gesta libertadora. Tercer proyecto, crear la planta temporal provisional de primer empleo para los jóvenes, modificando la ley del primer empleo y permitiéndole a ellos que ingresen al sector público sin necesidad de pedirle experiencia. Cuarto proyecto, la ley de vandalismo, esa ley que protege las marchas pacíficas, castigando a esas personas que valiéndose de las marchas atenten contra los bienes públicos, privados y contra la integridad física de la fuerza pública. Quinto, proyecto de ley de los INFIs, proyecto que busca fortalecer los institutos de fomento para el desarrollo departamental y regional. Importante ley para gestionar esos recursos y que sean invertidos en los 87 municipios de Santander. Posterior a eso, coautor también del proyecto de ley del estatuto al usuario aéreo. Control político igualmente a Cerro Matoso, que se encuentra en debate. Radicamos también una proposición para citar a control político a la ministra de Trabajo e igualmente al director de Colpensiones. Paralelo a eso, hemos hecho un seguimiento a la actividad política del departamento. Hemos asistido con reuniones con la electrificadora para poder lograr sus subsidios que le permitan llegar la energía a las clases menos favorecidas. Hemos estado pendientes de todos los debates políticos del fracking, igualmente para Barrancabermeja se convierta en distrito especial. Seguimos trabajando, vamos por buen camino y yo creo que este balance es importante para todos los santandereanos. Un abrazo, bendiciones. Gracias por continuar con nosotros. Hoy en Corrillos estamos revisando cómo avanza en materia de gobernabilidad la ciudad de Barrancabermeja, que hoy está sumergida en grandes problemas políticos, económicos y sociales. Los líos jurídicos en los que está involucrado su alcalde y que tienen postrado el puerto petrolero, lugar donde se producen las más importantes regalías por producción de petróleo. Sigan interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube, y en nuestro portal web www.corrillos.com.co se pueden informar del acontecer político regional. Doctor Alfonso El Hash, ¿cuál es el panorama electoral bajo todas estas vicisitudes? Muy bien, pues yo creo que independientemente de los tiempos de cada tema, en el fondo hay algo que es muy importante. Y es que tengamos elecciones donde no se venda la alcaldía de Barrancabermeja, elecciones donde se bloquee esa situación que hoy estamos viviendo los barranqueños, que conocemos a los secretarios de despacho el día de la posesión llegados de diferentes partes, esa situación donde sentimos que hay un amarre y que atendemos más a intereses particulares que a los generales. Y yo creo que todo nace, como se lo escuché en estos días a Sergio Fajardo, en la financiación de las campañas. Yo creo que es importante que los medios de comunicación se abran a todos los candidatos. Eso es algo, por ejemplo, que desde Yariguíes tenemos claramente que hacer. Es algo muy importante donde se democraticen los espacios y donde el debate vuelva a ser la esencia de las campañas. Pero también es un reto para la ciudadanía de saber que los bingos, los bazares, las actividades, no tengamos que estar acudiendo a los partidos y a los candidatos porque entramos en un proceso de presión en la que termina siendo el dinero el que termina mandando. Yo creo que ese es el gran reto de la ciudad y si somos claros en eso, me parece que estamos en máxima alerta porque estamos viviendo tiempos difíciles en ese sentido. ¿Cómo hacer política diferente, como la que usted propone, cuando la gente tiene el estómago vacío y cuando está defraudada de su clase política? Yo creo que llegar a esos niveles genera un esfuerzo adicional de las personas, que a pesar que
está en problemas, que a pesar que está en dificultades, yo creo en la fuerza de voluntad de las personas de saber que ese es el momento en que más hay que exigirle a los candidatos, en que la lupa va a estar más puesta frente a su financiación, en que va a estar más atenta a su experiencia y a su capacidad de liderazgo, a que su convocatoria, a que incluso su esfera familiar la van a mirar y cuál es su comportamiento personal. Yo creo que cuando se toca a fondo, cuando llegamos a lo que hemos vivido en Barrancabermeja, hay una reflexión colectiva que es la que yo palpo que está pasando en Barrancabermeja. Por eso creo lo contrario, creo que en vez de ser una campaña que esté, bueno, no lo contrario, sino que creo que va a ser más bien la oportunidad que se da a la ciudadanía de decir, bueno, hemos perdido casi todo, nos queda la esperanza. No vamos a perder la esperanza y lo que vamos a hacer es invertir nuestro voto en quien cumpla con unos requisitos que quizás van a ser más racionales que emocionales en esta elección. ¿Por qué ha pasado lo que ha pasado con los últimos alcaldes de Barrancabermeja? ¿Y cómo no cometer esos errores? Se han desproporcionado las campañas, creo que han superado lo que operativamente debería tener, que es caminar por las calles, que es difundir unos mensajes de publicidad, que es presentar unas propuestas en los debates, y me parece que se ha trascendido a que tengamos que inundar de plata los sectores para que exista una respuesta afirmativa a una elección. Yo me sorprendo en las últimas elecciones como vi cientos y cientos y cientos de personas en los puntos de votación de una sola campaña, y yo decía, bueno, aquí se trata de contratar personas para el día de las elecciones, esa es la democracia. Y me parece a mí que por lo que estamos hablando, que tocar suelo, tocar piso, tocar fondo, va a generar una reacción en contra, y esa reacción en contra va a estar con la lupa puesta en los candidatos, y me parece que es un escenario ideal para empezar a recuperar la confianza. Al final la confianza, y es una advertencia muy clara, la confianza no se recupera con que un candidato diga que es honesto o diga que no se va a dejar corromper. Eso es una evaluación de vida, tanto hacia atrás, hacia lo que se ha hecho, y la confianza finalmente se va a recuperar es en la ejecución de una alcaldía. Yo siento que hoy Barrancabermeja necesita una buena alcaldía, una alcaldía que le diga a la gente, hombre, se pueden hacer bien las cosas, y yo creo que ahí va a estar el gran punto de debate en las siguientes elecciones. La fuerza de Elkin Bueno, ¿la ve cerca en sus proyectos? Cualquier propuesta que yo quiera hacer tiene que nacer de la gente, no puede nacer de ninguna figura ni de ningún partido político que trate de mancillar o de aniquilar lo que son los intereses. Me he tomado la labor de conocerlos en todos los sectores, me he reunido con más de 5.000 personas durante los encuentros yariguíes, llevo más de 10 años transitando a Barrancabermeja en diferentes aspectos y 20 en el escenario público y privado. Y hoy tengo algo absolutamente claro, la alcaldía de Barrancabermeja no es ni para ningún político, ni es para ningún partido, ni es para ningún contratista. La alcaldía de Barrancabermeja es para servir a la gente, y me parece a mí que estos amigotes que usted está mencionando, estas personas que llevaron a que Barrancabermeja hoy tuviera una crisis tan profunda, no podemos permitirles que nuevamente accedan al poder, más allá que haya sido afortunado o desafortunado los votos que hayamos tenido que hacer en nuestra ciudad. Gracias, doctor El Hash. Pablo Arteaga, ¿cómo ha sido el comportamiento de los entes de control político y judicial con respecto a lo que sucede en el puerto petrolero? Bueno, arranquemos por casa, ¿no? Arranquemos por el Consejo Municipal de Barrancabermeja. Ahí se presentan varias situaciones. La primera, que en alguna medida algunos concejales empiezan a hacer un control político y administrativo, y vemos un fervente o un emotivo situación de denuncia, y salen y hablan, y llega un momento donde llega un silencio tenue, donde uno dice, bueno, ¿y qué pasó ahí? Porque terminan aprobando los proyectos. Le voy a colocar un ejemplo muy sencillo: los 55.000 millones de pesos que estaban destinados para los lotes con servicios, que realmente nunca compraron los terrenos, nunca se vio nada concreto con eso, pero el dinero estaba presupuestado para que hicieran la compra de los lotes y los adecuaran. Ese dinero, esos 55.000 millones de pesos, el Consejo Municipal lo redireccionó para el cierre financiero de la PETAR. Entonces uno dice, bueno,
¿Qué está pasando realmente con el Consejo Municipal de Barrancabermeja? ¿Será que también les están untando la mano? ¿Será que también hace parte de esa mafia corrupta que hoy consume a la ciudad de Barrancabermeja? Yo me lo pregunto y me lo cuestiono diariamente. Entonces, arrancando por eso, tenemos que empezar como barranqueños, como ciudadanos votantes en nuestra ciudad, tenemos que empezar a revisar si realmente merecen nuevamente repetir las curules edilicias para el 2019. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de los entes de control, Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, Personería, pienso que hay también un silencio bastante, ¿cómo le digo yo? Bastante perspicaz, bastante, como uno dice, ¿qué está pasando? Vemos que en Barrancabermeja las denuncias no prosperan, vemos que los entes de control guardan silencio, inclusive nos ha tocado, por lo menos en lo personal, ir a la ciudad de Bogotá a instalar las denuncias. Muchos de los barranqueños que hoy están pendientes de la situación de la ciudad, les ha tocado invertir para ir a colocar la denuncia a Bogotá, porque es que en Barrancabermeja desafortunadamente vemos una tranquilidad administrativa, ¿sí? de pocos resultados. Siempre imaginé estudiar en la mejor universidad. En la UIS encontré eso y mucho más. Recibir formación de calidad y motivación es posible en la UIS. Desde lo público avanzamos en la consolidación de un mejor país. Estudiar en la UIS es garantía de calidad, investigación, desarrollo y competitividad. ¿Y tú, imaginas ser UIS? Imagina ser UIS. Inscripciones pregrado a distancia y virtual hasta el 24 de enero de 2019. Pues yo creo que la Navidad que más recuerdo es la del año pasado. Fue la Navidad en donde aprendí muchas cosas, sufrí muchas cosas, mis papás quizás no estuvieron conmigo, quizás eso fue lo que llevó a marcarme. Y esta Navidad, estando fuera de mi casa, estando laborando, quizás también entra a ser parte de las Navidades más importantes para mí. La que pasó, nos la pasamos con mis papás, me la pasé con mis papás. La del 2016. Porque fue la última Navidad que compartimos toda mi familia, todos los miembros. El tamal es algo único, tanto en el ejército como en la civil. Es un plato que la verdad no se puede cambiar. Tamal y buñuelos. Yo como de todo. Tutaina. Tuturumaina, 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 tuturumaina. Beben y vuelven a beber. Hasta ahí. Los peces, no especifiqué. Feliz Navidad para todos. En Navidad, ven y enamórate de Girón, porque en Girón están sucediendo grandes cosas. Barrancabermeja está desbaratada en materia política, económica y social y urgen soluciones. Hoy hemos hablado sobre esa situación con los dos jóvenes dirigentes políticos de esa ciudad, Alfonso El Haz y Pablo Arteaga, quienes han venido proponiendo acciones encaminadas a brindar soluciones. Ambos potenciales aspirantes a la alcaldía de Barrancabermeja. A ustedes gracias por interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube. Y recuerden que en nuestro portal web www.corrillos.com.co se pueden informar del acontecer político regional. Soy Juvenal Bolívar y los espero en el espacio que analiza los temas de actualidad. Corrillos. Chao, chao.